Y, y bueno, pues como digo, buenas tardes a todos y muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros y bueno, por ilustrarnos sobre estos temas. Como hacemos en otras ocasiones, pues estaremos en torno a unos 30 minutos la presentación y luego pues las preguntas de las personas que están en el foro. Así que adelante, cuando quieras. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. He seguido las otras sesiones con interés y bueno, el tema es los GPS del cerebro, cómo navegamos por el espacio, por el tiempo y también por los amores, por los afectos. Y es un libro que está colaborando conmigo María Font y un tema esencial mental, fundamental, es la orientación, poder estar orientados por donde nos movemos en nuestro mundo, ¿no? Y la mente representa el espacio físico, el tiempo, los afectos, incluso las secuencias de pensamientos más o menos abstractas, y lo hace todo en términos espaciales, como distancias. Y cuando hablamos de que esta persona es más lejana o es cercana, o hace muchísimo tiempo y echamos hacia atrás, o falta mucho y echamos el brazo hacia adelante, o no sé, esto está muy lejos o está muy cerca, etcétera, ¿no? O esto es muy abstracto, o voy consiguiendo abstraerlo o concretarlo, etcétera. No estamos hablando de metáforas, realmente el cerebro procesa cualquiera de estos dominios como espacios o tiempos o relaciones sociales, y lo hace construyendo lo que llamamos los mapas cognitivos mentales, por el cual cuando uno tiene bien el mapa, bien estructurado su mapa, pues va por la vida pudiendo navegar a gusto, ¿no? Y ocurre que el cerebro lo hace igual, ¿sí? Puesto que todo lo procesa como distancias, pues lo hace igual y nos ofrece así unos GPS para poder ir por esas rutas. A ver, que no me pasa ahora la presentación. Aquí. No. Sí, simplemente dale al ratón, debería de pasar solo. Ahora ya, sí. Bien, entonces, una idea central que vamos a tener presente todo el rato es lo siguiente. Esto ocurre así y podemos medir todos esos dominios tan distintos como distancias de una forma igual, porque la arquitectura funcional del cerebro tiene la misma geometría que la mente, que las representaciones mentales. Es decir, estamos hablando realmente de que esos mapas no son imaginarios, sino que corresponden a la realidad. Un ejemplo muy sencillo de los directamente que se ve es la visualización de un rostro. Cuando nosotros miramos el rostro de una persona, miramos inmediatamente los ojos y la boca, un triángulo. Se han hecho muchos experimentos viendo cómo se mide la distancia, por ejemplo, a la ceja, al comienzo, a la oreja, etcétera, ¿no? O si se centra realmente la esfera, ¿no? la visión en la nariz y lo demás relativo a la nariz, pues no. El cerebro, la distancia que nos marca en esa, para ver un rostro, los ojos y la boca. Y esto es natural. No todos los hacemos así, no solamente eso, y es porque las células del sistema visual de los rostros, que es un área concreta del sistema visual, tiene colocadas así las neuronas. Es decir, realmente podemos hablar de que nuestro cerebro a un rostro le hace una fotografía, porque esas neuronas captan esas distancias, porque ellas tienen esas distancias, ¿no? Esto que nos puede chocar, para otras cosas es mucho más complejo, ¿no? Pero es natural, y todos los mapas de los que vamos a hablar son naturales. Una demostración clara de que es muy natural es lo que hace un bebé recién nacido. El bebé va mirando, a los primeros días de vida va mirando caras, ¿no? Y se le van poniendo, y el tiempo que tarda en segundo es lo que le gusta el asunto, ¿no? Entonces el tiempo pues ve perfectamente dos puntitos y una boca, lo que sería una boca en triángulo, no lo ve, no gasta el mismo tiempo si ese sistema está boca abajo, si es el negro. Bien, si ve un rostro y si lo ve boca abajo, pues tarda mucho menos, también depende de la iluminación. Bien,
Entonces, vamos a decir, esto es natural, y nuestro cerebro está preparado para hacer esos mapas, y los vamos haciendo, esos mapas son memorias. Bien, entonces, vamos a ver por 4 cosas. La geometría de la estructura cerebral, cómo es ese cerebro oculto, ¿no? Cuando lo vemos y estamos viendo pues, esa masa blanca con distintos lóbulos, etcétera, ¿no? Sino cuando vemos la arquitectura oculta del cerebro, las tripas, podríamos decir, del cerebro. Vamos a ver la geometría de la mente, es decir, cómo hacemos las representaciones mentales, ¿no? Cómo la mente puede pasar de unas neuronas que están enchufadas y dando lugar a un dibujo geométrico, ¿no? a un objeto geométrico, cómo lo traduce a significados, un poquito de lo que es la memoria, puesto que todos los mapas son memorias, y cómo se miden distancias en situaciones especiales de cada uno de los que vamos a hablar, ¿no? Cómo se miden las distancias espaciales, las temporales y las afectivas, es decir, vamos a ver los mapas. Bien, una cosa importante para esto y para que no de ninguna forma me juzguéis de materialista o de mecanicista, ¿no? Es que realmente la misma dinámica que tiene nuestro cerebro para trabajar, tiene la mente para ir creando sus representaciones mentales, sus estados mentales y llegar a un objetivo. De hecho, bueno, pues toda la genética, toda la vida, ¿no? Pues tiene una información genética, después amplía esa información epigenética a medida que se desarrolla y se hace la unidad de un animal. En el hombre, por lo mismo, la información genética va ampliándola conforme avanza con la información epigenética, esto en unidad, pero tiene una información especial, única y propia de cada ser humano, que es la relación con los demás, lo que le viene de ahí. Por tanto, tiene un nivel personal. Bueno, pues esa dinámica de crecimiento continuo, porque se va retroalimentando lo que hay con lo que se va produciendo, es la lógica de la vida, pues ocurre lo mismo y en paralelo cerebro y mente. Es decir, que si el cerebro hace un patrón de actividad, es decir, ilumina una neurona que está aquí con otra que está en otro sitio, hace un circuito, por ejemplo, ¿no? Pues la mente empieza a hacer una representación mental muy, muy sencilla. Perdón. Después, si va solapando distintos circuitos y va haciendo un circuito mucho más grande, pues la mente pasa a una representación mental más compleja. Y si llega a una red y puede cambiar la configuración de la red, por ejemplo, aquí en el caso de entrenamiento, tenemos una red que tiene muchos puntos y está haciendo esta en concreto una red de atención. Está sujeta con esta central y esta es una red que cuando estamos refiriéndonos a nosotros mismos. Entonces, si estamos prestando atención a nosotros mismos con esta red en rojo, y por lo tanto está enchufada la red en azul y sujeta por esta central que está en verde, entonces nosotros estamos teniendo un conocimiento, una autoconciencia. ¿Por qué? Porque los cambios de configuración que pueda sufrir esa red son secuencias de estados mentales. Yo he ido pasando por tener atención, fijarme en esto, acordarme de aquello, resolver este problema concreto personal en este caso, ¿no? Entonces, la mente va teniendo, el espacio físico del cerebro se acaba aquí. Lógicamente, el cerebro llega hasta ahí. Son neuronas, pero va dejando, va construyendo mediante la atención, la memoria, un espacio de trabajo mental. Esto puede sonar un poco extraño si no estamos acostumbrados, pero los espacios mentales son reales, no son materiales. Podemos decir que son como la figura que queda dentro de esas redes que sí son físicas. Estos son conexiones fijas, son cables que existen en el cerebro. Bien, entonces un cerebro es lo más complejo y lo más perfectamente ordenado que existe, el cerebro humano. No hay ni una galaxia que se le pueda comparar. Tiene 3 capas, como sabemos, una capa basal, una capa, mira aquí un anuncio, una capa central, que es el corazón del cerebro, el sistema que procesa las emociones. A ver, ¿qué pasa?
No sé qué ha podido pasar. Eh, Emilio, no sé qué me ha pasado. Se me ha ido. Pues estamos viéndolo nosotros, la ¿Ah, diapositiva. sí? Sí, sí, estructura geométrica del cerebro. Ah, vale, pues la tengo aquí. Ah, ya está, es que se me había ido detrás. Había quitado un anuncio que me salía de pronto. Bueno, entonces, luego tiene 4 lóbulos, tiene 2 hemisferios, aquí vemos la parte central, esta sería una parte lateral, y empezamos a conocer con un detalle que es apasionante. Cada semana vas a buscar si hay algo más, lo que llamamos el conectoma, es decir, los cables que conectan el cerebro. Fijaros, por ejemplo, esta que es la amígdala cerebral, que evalúa las emociones, es una partecita, una almendra pequeñita del cerebro, pues tiene conexiones con toda la frente. Bueno, aparte de conexiones, pues hay grandes puertos, de grandes nodos por donde pasa todo, ¿no? Y un hemisferio es distinto del otro, uno tiene menos información que el otro, y en los varones la información va en esta dirección de la nuca a la frente, de la frente a la nuca, y en las mujeres de un lado a otro. Bueno, ¿qué más cosas sabemos del cerebro? Pues que hay circuitos, por ejemplo, este es el circuito auditivo, este es el, perdón, visual, este es el auditivo, y a medida que se crece para la edad de la adolescencia, ya se han formado los cables y los grandes puertos, que son estas bolas, ya está como toda el armazón, la arquitectura hecha. Y se va haciendo además. Cada uno de estos cables se une con otros, forma una serie de láminas y esas láminas se orientan en las 3 direcciones, en los 3 ejes para dar la geometría completa, pues arriba, abajo, derecha, izquierda y dorsal, ventral, ¿no? Bien, cada uno de estos hilitos, que vemos ahí muy bien colocados en distintos colores, que son lo que da el aparato, ¿no? Porque según la dirección que lleve lo refleja de una forma, ¿no? Pues realmente no es un hilo, sino que es toda una lámina entretejida, una rejilla perfecta. Cada uno de esos cablecitos pequeños está forrado con una vaina de mielina que evita que haya conexiones eléctricas y forme un cortocircuito, ¿no? Y hay también pues, distintos fascículos, como vemos aquí, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esto, toda la estructura interna del cerebro son estos cables, pero unos cables entretejidos, trabajados, direccionados perfectamente, ¿no? Salvo que haya problemas. Por ejemplo, si hay una adicción, pues es que se cargan los cables de cantidad de sitios del cerebro, precisamente porque destruye esta vaina que los protege. Bien, entonces, ¿a qué llamamos arquitectura oculta del cerebro? El cerebro no puede estar nunca encendido entero, explotaría, ni apagado del todo, pues sería la muerte, ¿no? Entonces, lo que se ha ido trabajando y se ve es que el cerebro, precisamente por esa estructura que tiene, por ese andamiaje, puede operar al menos en 11 dimensiones diferentes, no solamente arriba, abajo, derecha, izquierda y delante y atrás, ¿no? Sino hasta 11 direcciones en sitios muy concretos. Por tanto, eso se lo da esa rejilla. Quiero decir que es capaz de unir las neuronas, que como máximo se unen entre ellas de 3 en 3, no da para más, pero infinitas posibilidades, porque ahora cuando veamos una neurona veremos que tiene un montón de ramificaciones. Con esas ramificaciones puede conectar con cualquier otra, en espinas que tiene, etcétera, y además en cualquier dirección. Por lo tanto, cuando se ilumina una determinada red, por ejemplo, un circuito determinado, tiene una forma geométrica muy concreta, es decir, esas distintas neuronas están colocadas en un sitio concreto, están conectadas con unas muy concretas al lado de otras muy concretas y así ejercen una función muy específica que se va integrando. ¿Qué es lo que importa? Que un circuito que está arriba con otro que está en un lateral y tal no sé cuánto, se sincronicen al mismo tiempo. El código de trabajo del cerebro es el tiempo, sincronización. Todo lo que está activo al mismo tiempo, silenciado al mismo tiempo, tiene algo que decir en esa construcción. Realmente la arquitectura del cerebro es lo que llamamos un fractal. Es decir, fractal es una estructura geométrica que se repite
miles y millones de veces sin que aumente el volumen. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, esta estructura es muy clásica, he puesto dos de las más clásicas, ¿no? Un triángulo pues puede tener este otro triángulo, esta estructura, esta, repetirse, ser una cara de un tetraedro, otro tetraedro, otro, infinitos. Lo importante es que, como en el cerebro, este total es el mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha complicado mucho por dentro, que tiene unas tripas muy complejas por dentro y por tanto va a tener unas funciones muy fuertes, ¿no? Bien, este es otro. También esto simplemente empieza siendo una línea, pero una línea que hace un triángulo isósceles con esa misma distancia, se va, cada una de estas líneas rojas se va en una dirección o en otra y llega a dar unas estructuras de infinitas cantidades. ¿Qué nos dice esto? Algo importantísimo, y es que nuestro cerebro es ilimitado. Nosotros podemos destruir cables, podremos, por el contrario, mejorar los cables, fortalecer los cables, trabajar toda la vida, crear más cables, hacerlo mucho. Nunca nos faltará cerebro a lo largo de la vida. Excede las posibilidades que podríamos tener con una vida muy larga y muy rica. Bien, por lo mismo que le ocurre al cerebro, que es ilimitado, y entendemos que siendo material es ilimitado por esas tripas, ¿no? Ese entretejido que tiene, la mente va en paralelo. Aquí tenemos, por ejemplo, una función a la que me he referido antes, de cuando estamos descansando, pensando, dándole vueltas sin una tarea concreta, a lo mejor materialmente haciendo zapping en la televisión, pero estamos dándole vueltas a algo, proyectando algo, pensando en las vacaciones futuras. Pues esa red es tan compleja como esto. Pero ha empezado siendo unas poquitas neuronas que se iluminan, empiezan a conectar, se enchufa esta red entera y entonces en esa situación, en ese estado de mi cerebro, yo estoy en una situación de reposo, de soñar, imaginar, ¿no? Bien, pues lo mismo queda aquí, de una neurona con unas cuantas, pasamos a esta infinitud de posibilidades de neuronas reunidas. Lo mismo le pasa a la mente. Quiero decir, por ejemplo, un ejemplo que yo suelo poner a los alumnos es un cielo estrellado. Vamos a imaginarnos una noche de verano, un cielo austral o boreal, el que queramos, ¿no? El que veamos. Y vemos, por ejemplo, yo buscaba siempre e intentaba situar la osa menor, la osa mayor y encontrar la estrella polar, ¿no? Eso es una orientación. Y los antiguos pues le daban nombres a estas formas que son las estrellas. No hay esos palos, lógicamente, entre las estrellas, ¿no? Sino que son figuras. Esta con esta, pues parece la osa mayor, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el cerebro sería esta neurona, esta se ha iluminado, pues podrían ser muchísimas más, has conectado con estas, etcétera. Bueno, pues todo ese asunto, fijaros, por ejemplo, si esto es una constelación sin más, esto es el núcleo mínimo de una galaxia, y una de las galaxias, la mayoría son espirales, ¿no? Pues tiene infinitud. O sea, yo he visto un vídeo de cómo se va abriendo, al final es que nunca llegas a ver esto, son infinitas posibilidades. Pues tan infinitas posibilidades son las de nuestro cerebro tomando, iluminando, uniendo entre sí, activando dos neuronas, ¿no? Son fractales. Entonces, ¿qué es la mente? La mente lo que hace es abstraer el contenido de este dibujo, por ejemplo. Pues lo que sea, pues esto es una orientación, un mapa de orientación, podríamos decir, ¿no? De esto, bueno, pues es la mente la que nos dice que unas conexiones de unas estrellas con otras, con la estrella polar y tal, es un mapa del firmamento que nos permite orientarnos porque hemos encontrado la estrella polar, ¿no? Y así funciona la mente. Si yo tengo aquí una complicación de esto, la mente es que está ahí metiendo todas mis imaginaciones, me está permitiendo imaginar tal. ¿Hay algo material? No. De ahí, la mente es inmaterial,
pero su geometría es, podríamos decir, como el agujero que dejan, ¿no? El hueco que dejan esos materiales que son fibras, ¿no? De conexión de unas neuronas con otras. Bueno, punto 2. Bueno, punto 3. ¿Qué es una memoria? Porque estamos hablando todo el rato de que esos planos que nosotros construimos son mapas, o que navegamos por ellos porque tenemos un mapa, son memorias. Entonces, ¿qué es una memoria? Cuando dos neuronas, el extremo de una y una espinita, un pequeñito de una ramificación de otra, conectan entre sí, es lo que llamamos una sinapsis. Pues una le echa a la otra una serie de neurotransmisores que le pasan la información, por ejemplo, de una sensación agradable a la otra y se va corriendo, ¿no? Entonces, cuando un circuito han estado enchufadas, y sobre todo si se repite, la memoria muchas veces hay que adquirir la base de repetir cosas, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, pues quiere decir que las conexiones entre la espina y el axón de esta otra neurona se han fortalecido y al repetirse ocurre una serie de procesos bioquímicos, de liberación de iones, de síntesis de proteínas, que hace que esta memoria recuerde para siempre, por ejemplo, a largo plazo, que ha estado en conexión con esta. Entonces, nosotros podemos guardar una memoria y ¿qué es? Pues conexiones buenas entre neuronas, incluso a lo mejor hemos fabricado para eso una nueva axón, una nueva terminación de otra, porque las teníamos ocupadas o lo que sea, ¿no? ¿Y qué es olvidar? Pues desconectar, deshacer esas uniones, porque esas uniones dan lugar a mensajes bioquímicos que hacen que la información que lleva esta neurona pase a la otra y pase a lo largo del circuito, y ese circuito pueda procesar una emoción, lo que sea, ¿no? Bien, pues un mapa es reunión de muchos circuitos de memoria, que tienen que tener entre sí que pues tienen que tener, he representado aquí en esta naranja, las neuronas que se activan simultáneamente. Todo en el cerebro, para que funcione, tiene que haber sincronización. Si una cosa aparece en un momento y la otra en otro momento, no se han conectado entre sí. Por tanto, eso de eso no se guarda memoria, es que no aparece. Bien, pues entonces un mapa vamos a imaginárnoslo como muchísimos circuitos de memoria que además aparecen en un momento, conectan entre sí ellos. Esto es muy fácil de entender cuando, por ejemplo, estamos intentando recordar, yo qué sé, pues la habitación del comedor de la abuela. Pues a lo mejor basta con que veamos la esquina de la mesa, que era muy especial, o una cortina, empezamos a verla en una foto de la cortina, ¡plum!, y se nos hace enseguida la luz, aunque no veamos el sitio, ¿no? Es decir, están cosas sincronizadas. Yo he guardado en la memoria la mesa, las cortinas, tal, incluso las he visto en distintos momentos, las he tocado en distintos momentos, vale, pero si guardo memoria del comedor es porque he sincronizado todo, y por lo tanto lo he guardado junto. Y también puedo recuperar cosas que tenía guardadas, modificarlas y volverlas a guardar de otra forma. Los recuerdos se modifican. Bueno, entonces vamos al protagonista cerebral de los mapas, que es lo que llamamos el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy, yo les decía antes, pirindolo, que está más o menos centrado aquí en el corazón del cerebro, y tiene esta estructura, y aquí lo he representado más cogiéndolo aparte, ¿no? Y tiene toca a la corteza del cerebro, lo que puede ser la cabeza, como si dijéramos, ¿no? Y si nosotros hacemos un corte así, clac, donde cogemos a un lado la corteza y al otro lado ese enrollamiento, esa especie de brazo de gitano que es el hipocampo, pues tengo esta estructura, un montón de neuronas, una estructura piramidal, que quiere decir que tiene hacia arriba unas ramificaciones muy verticales y no hacia abajo, a veces incluso las tiene así transversales, ¿no? Un tipo de neurona con una forma concreta. Y ahí en el hipocampo yo tengo neuronas de lugar,
que son las primeras que vamos a ver, que se iluminan cuando paso por un sitio del mapa que estoy intentando, por el que estoy intentando, por ejemplo, navegar. O neuronas de tiempo, que me marcan el tiempo. O neuronas concepto, que son neuronas que se activan ante una determinada, siempre son distancias, ¿no? Una determinada intensidad de abstracción. Bien, las tengo ahí. Entonces, tendrá, el hipocampo tiene, aporta estas neuronas, es el que va a guardar, el que va a componer el recuerdo, y las medidas, fundamentalmente en el caso del tiempo y del lugar, se lo va a dar la corteza entorrinal, ¿no? Esta cortecita que estaba aquí, que es esto, ¿no? Que es bastante distinta. Voy a guardar un paseo. Voy a ver cómo guardamos, por ejemplo, un paseo. Yo he hecho un paseo y cuando la neurona central del lugar, de las que hemos visto, que la he dibujado mismo para que sea mejor imaginado, ¿no? Entonces, cuando yo paso por aquí, otras neuronas más a este lado me dicen que antes pasé por aquí, luego por aquí, luego por aquí, aquí. ¿Qué punto de referencia? ¿Por qué digo aquí? Pues porque aquí he visto un árbol que es que no se me olvidará en la vida lo bonito que era, y aquí vi otro, una rama de no sé cuánto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que mi cerebro ha guardado la activación de esta neurona del lugar, de esta otra del lugar, a continuación de esta otra, de esta otra, de esta otra, hasta el final, y tiene referencia de dos árboles que yo he visto y que ya están guardadas con ese recuerdo. La memoria siempre guarda los recuerdos en el tiempo, lo veremos luego, y en el espacio. Las cosas ocurren. En el 11S ocurrió las Torres Gemelas. Pues yo tengo dónde están las Torres Gemelas, qué pasó, el evento, ¿no? Y luego veré que tengo la ficha guardada en conjunto. Bueno, esto es lo que puede parecer más complicado, pero es que es divertidísimo de cómo funciona, ¿no? Esto está hecho en ratas porque, claro, han estado 40 años metiéndole un electrodo y pinchando una sola neurona. Entonces, claro, no vamos a hacer a los voluntarios abrirle la cabeza para pincharle una neurona y ver que se activa cuando hace no sé qué, ¿no? Ese método no nos sirve. Entonces, hace unos años, hace muchos menos años, inventaron un sistema que era lo virtual, hacer andar al participante, a los voluntarios, mientras tenían todas las cosas en la cabeza, ¿no? Todos los electrodos que tenían que medir, etcétera, etcétera, y ir viendo cómo se orientaban en un espacio virtual, ¿no? Por el cual podían caminar, etcétera, a oscura, bueno, una serie de métodos para, lógicamente, no ser invasivos por el hombre. ¿Qué se vio con la rata y que ahora se ha reproducido exactamente con los hombres, ¿no? Pues que la corteza entorrinal, que está al lado del hipocampo, pues tiene colocadas de tal forma sus células. Recordemos como antes teníamos colocadas las tres que ven el rostro, dos ojos y una boca, y es como un retrato. Pues estas lo que tienen colocado es, en cada célula tiene alrededor 6, por tanto, ella determina un triángulo y muchas capas y se entremezclan, etcétera, pues esta aporta una rejilla. Entonces, cuando el animal se mueve y pisa por ejemplo, una célula del lugar, esta cuadrícula, si está aquí, por ejemplo, y partió de aquí, le dice las distancias que ha recorrido, están aquí representadas, ¿no? El animal va para aquí, va a no sé cuánto, van marcando eso, y eso, las distancias se las va dando, es decir, en la representación mental nuestra habría unas distancias de esta cuadrícula que serían equivalentes, y podemos calcular pues a una velocidad X, pues un hombre, estas células de rejilla le miden una distancia de tantos metros, por ejemplo, ¿no? en esa representación, porque claro, velocidad, tiempo y espacio siempre van unidas y lo podemos. Aquí está representado, por ejemplo,
si una persona cogiendo un mapa va a ir de aquí a aquí, por ejemplo, ¿no? Pues ¿cómo va a medir estas distancias? ¿Cómo va a medir su cerebro y va a guardar la memoria de ese paseo con esa distancia? Es como si pusiéramos la cuadrícula encima. Y por tanto, la cuadrícula le va dando al cerebro distancia. ¿Cómo dialogan las células entre sí? Porque tenemos la de la corteza entorrinal, que la hemos visto ahí pintadas en verde, las del hipocampo en colorines, cada una de un tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Dos células, para que se activen juntas, tienen que conectar, sincronizar, y para eso tienen que conectar a la misma longitud de onda. Entonces, cuando las cosas están muy separadas, ¿no? Pues lo que hace la actividad es oscilar, hacer una serie de oscilaciones. Entonces, si están perfectamente sincronizadas, lo que da una célula y lo que da la otra permiten el recuerdo. Pero si no hay oscilaciones sincrónicas, si no se ha hecho ese trabajo, por ejemplo, en una epilepsia, no hay una sincronización de esas regiones, no se retiene la información. Bueno, eso es un funcionamiento general. Vale, yo sé medir la distancia, sé dónde parto, sé dónde quiero ir, pero me hace falta orientación. Entonces, tenemos unas células que se llaman células de orientación de la cabeza. Nosotros tenemos una brújula aquí, en la frente, de tal forma, el animal lo mismo, ¿no? Que normalmente la brújula, ella espontáneamente va a marcar un norte, pero puede cambiar la posición. Claro, yo puedo querer saber que estoy en el Cantábrico y que tengo el este y el oeste, ¿no? Y el norte y el sur, porque ya sé hacia dónde está el norte y sé dónde estoy situada y cómo me viene el sol, ¿no? Pero giro, y si giro y no tengo algo externo que me diga que estoy en el norte o no llevo una brújula en el bolsillo, ¿qué me pasa? Pues que las células que dan la orientación al norte giran, pero siempre en una dirección. Por lo tanto, mi cerebro sabe, ¿no? Va marcando que el recorrido que he hecho ha sido de ir del suroeste al noroeste o lo que sea, ¿no? De ahí. Vale. Entonces, cuando uno tiene, tiene que decidir una ruta, ¿no? Y puede hacer dos cosas. Tiene, aprenderla, por supuesto, memorizarla, ¿no? Pero la ruta le puede decir lo que buscas está aquí, en un sitio determinado, y para eso pues tienes que girar a la derecha, a la izquierda, etcétera, para encontrar el sitio. Esto se hizo un experimento con animales, siempre se ha hecho antes, muchísimo se ha trabajado en este caso con animales por la dificultad, hasta que encontramos lo virtual, como decía antes, de referirnos al hombre. Bueno, entonces, una rata se la acostumbra en un laberinto en forma de cruz a encontrar la comida aquí en el oeste, una vez y otra vez y otra vez. Entonces pones la rata aquí, inmediatamente viene a por la comida, pero se la pones aquí, en el sur. Puede haber pasado dos cosas, que se vaya hacia el oeste, y entonces lo que aprendió en el sitio de la comida, porque como tiene una recompensa, eso no se le olvida, y ha guardado la recompensa junto al camino, o puede ir al otro lado, y entonces quiere decir que ha aprendido a girar a la derecha. Entonces, si gira para acá, es lo mismo que si gira aquí, ¿no? en esa otra posición. Nosotros lo hacemos lo mismo. Nosotros, si tenemos un mapa, podemos situarnos fuera del mapa o dentro del mapa, para ir para lo que sea, o pasearnos por una galaxia, lo que sea. Siempre que tengamos un mapa, nosotros podemos lo mismo, dónde estoy yo y dónde está la meta, donde quiero ir, trazo una ruta, y en esa ruta puedo tener puntos de referencia, el equivalente a la comida de la rata, pues, no sé, un monumento, lo que sea, ¿no? O puedo ir girando a la derecha o a la izquierda. No, si yo a una ciudad, voy por una ciudad que conozco, y eso se ha visto, que el mapa de la ciudad lo tenemos situado según nuestro norte. Entonces todos sitúan el mapa en el mismo sentido, que coincide ahí. ¿Por qué? Porque es natural, porque uno ve el mapa de frente, ¿no?
está fuera de él. Bien, ¿cómo procesamos el tiempo? El tiempo es una cosa impresionante, ¿no? Tiene las mismas, otro tipo de neuronas que se activan con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, ahí hay un mecanismo para que conecten lo mismo de la corteza entorrinal, en este caso de esta banda 3, a esas células de tiempo se tienen que conectar entre sí. Hay una capacidad de frenar el tiempo para medirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Que nos hace una representación temporal de un episodio. Vuelvo al 11S, ¿no? Yo pienso Torres Gemelas, 11S, o sea, son recuerdos porque son de episodios, pasó en un tiempo determinado y yo recuerdo dónde estaba ese día, cuando me enteré, tal, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un mapa de tiempo. Tenemos un reloj interno. El reloj interno de los animales es las 24 horas, la luz. Con eso saben por dónde van y lo que tienen que hacer. Nosotros vamos por las emociones. Nosotros tenemos un reloj interno que funciona como un cronómetro. Cualquier actividad da un impulso y hay una zona, un área del cerebro que lo que hace es calcular los impulsos y entonces mide segundos. Tanto impulsos, pues tanto tiempo ha pasado. Pero también tenemos tiempos pasados, tiempos futuros, tenemos un mapa, una capacidad de hacernos un mapa. Y eso es de las cosas también más impresionantes que tiene el cerebro. He vuelto a traer esta misma red, en la cual está en verde en la frontoparietal, que solo tenemos nosotros porque engancha aquí con los lóbulos superiores que solo los tenemos los humanos, y la frente. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí está esa red que hemos hablado antes de... No quiero que esto... Esto, sí, es cerrar esto. Si me mete, debe ser que yo toco con los dedos otras teclas. Bueno, entonces, esto solo lo tenemos los hombres, es más, hace ya en el año 13, en 2013, en la Academia de Ciencias de Nueva York, se pusieron de acuerdo a los científicos que esto, que voy a decir ahora, es lo que radicalmente nos separa del animal, lo que hace que una mente sea humana, ¿no? Que tengamos mente. Inmaterial, por supuesto, pero humana, que es no solamente ilimitada. El cerebro nuestro también es ilimitado, el de los animales no se complica tanto, ¿no? Y sobre todo no lo hace cada uno, lo hacen todos igual. Bien, ¿esto qué es? Que nosotros tenemos trascendencia, el tiempo nuestro lo trascendemos, no es el ciclo de 24 horas por el que se rigen los animales, ¿no? Cada uno se rige por su tiempo. Por supuesto que eso no influye en la biología y tenemos sueños y tenemos el lapso después de un viaje, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esto? Pues esta memoria, que es esta red que he representado aquí con estas flechas claritas, que necesita que esté encendida esta red verde, ¿sí? Que el cerebro esté encendido, que esté sujetando ahí, ¿no? Para que esta red traiga experiencias del pasado, o sea, recoja recuerdos y los lleve al presente. Los trabaje en el presente y simule el futuro. Sin esto nosotros no podríamos proyectar ni decidir libremente y racionalmente, ¿no? Porque es una memoria intemporal, atemporal. No es una memoria que guarde recuerdos, sino que recoge del cajón, del baúl de los recuerdos, los elabora, esto no me interesa, esto sí, esto le presto atención, tal, no sé cuánto, y me imagino entonces, preveo cómo va a ser el futuro. Y entonces puedo decidir si hago eso que estoy pensando o no lo hago. Bien, y por último tenemos el mapa de los afectos, el más simpático me parece. Bueno, también hace falta porque una memoria que esté el hipocampo ahí con sus células, ¿no? Lo que pasa es que las células en el hipocampo de los afectos no las hemos aislado todavía, no sabemos cómo son. Serán piramidales, supongo, y serán iguales, porque es memoria. Bien, y luego la distancia no la mide la corteza entorrinal, sino una región
aquí más detrás, que está muy relacionada con el estar en paz. Bueno, entonces, nuestro mapa de los afectos es interno. Nosotros no podemos colocarnos fuera de nuestro corazón, del corazón del cerebro. Estamos en el centro y vamos, según un eje, por ejemplo, de jerarquía y de afiliación, vamos colocando a la gente, gente que no es cercana o que no es distante, las colocamos en cada uno de esos cuadrantes. ¿Por qué es una esfera y no es un plano como pueda ser el mapa espacial o incluso el temporal, que es una línea, ¿no? Que se puede representar como una línea? Pues porque los afectos tienen componentes esenciales. Un afecto es intenso o débil, es muy positivo o poco positivo, es desagradable o es agradable. Yo todo eso no lo puedo meter, necesito las 3 dimensiones por lo menos, ¿no? No las puedo meter y necesito los cuadrantes de esa esfera. No es plano. Bueno, tal como se dice. Entonces, 2 cosas importantes y con esto acabo. La cantidad, bueno, esta intensidad o positividad o negatividad de estas emociones, de estos afectos, la mide la amígdala. Comenté antes que tenía muchísimas conexiones en todo el cerebro. Bueno, pues la fuerza de conexión con la amígdala es directamente proporcional al número de relaciones sociales. Una persona muy sociable, que quiere a muchas personas, que tiene una vida social muy social en el sentido de relaciones interpersonales, no de trajes de noche, ¿no? Entonces, en una situación así, la cantidad de relaciones sociales que es capaz de una persona, pues depende mucho de cómo tenga de fuerte esa evaluación de la amígdala, que me permite pues distinguir mucho bien. Y sobre todo, y esto creo que es lo más interesante, es que la calidad de esas relaciones, o sea, el amor que contienen el tipo de amor que sea, ¿no? En el corazón del cerebro, aquí he representado esa mitad del cerebro que veíamos antes, cabeza, le representa la mitad para que podamos ver la parte interior. Aquí está el hipocampo, lo estoy marcando ahora con la memoria, o la amígdala que está aquí en este extremo del hipocampo para las emociones, y luego el tronco que son las vísceras, que regula la temperatura, etcétera, del organismo, ¿no? Bueno, pues cuando el centro del corazón es muy rico, entonces en las personas, muchas relaciones sociales pueden tener mucha fuerza de conexión también hacia este centro, y por tanto todas las demás se acercan. Es decir, yo tengo entonces un corazón muy grande, lo que se suele decir, con muchas personas. ¿Y qué necesito? Tener un núcleo central cuya distancia sea cero, que no tenga distancia. ¿Cuáles son las distancias cero? Pues los vínculos familiares, el amor de una madre de su hijo, de un padre, tal, de los hermanos entre sí, en los vínculos familiares, y el enamoramiento o el amor conyugal, ¿no? Es decir, donde la distancia entre las personas es cero, o tiende a cero, o debería ser cero, ¿no? Entonces, si yo tengo muy caliente, muy en cero, tengo el núcleo, podemos decir aquí, muy fuerte, yo puedo tener muchas personas colocadas en cualquiera de los cuadrantes, que tengo fuerza para mantenerlas fuertes. Yo creo que he terminado. No sé si apago. No apagues, simplemente desconecta compartir pantalla y bueno, los Sí, demás si quieren... por si necesitara. Está compartiendo. Bueno, ya te lo... Espera un momento. Házmelo tú, sí. A ver, un momento. Sí, yo creo... Aquí tengo deja de. A ver si con eso puedo. Aquí, ya No estamos. quiero compartir, ya está. Ya estamos. Bueno, pues nada, si queréis preguntar cualquier cosa, como somos poquitos, pues directamente levantar la mano, o si queréis levantar la mano en el sistema, que también se puede, lo que prefiráis. Adelante entonces, quien quiera que diga. A ver quién se anima.
Rodolfo, tú que es el primero que has entrado, tienes que activar el micrófono. Sí. No, quedé completamente sobrepasado por los conocimientos de Natalia. Yo estudié ciencias biológicas hace 40 años, pero después nunca me dediqué a eso. Sí, claro. Entonces no existía la neurociencia. No existía, entonces cada cosa que ibas diciendo, Natalia, eran descubrimientos base cero, y me sentí completamente abrumado, pero a la vez apasionante, todo lo que mencionaste. Es muy bonito. No se me ocurre nada inteligente que preguntar. Yo pensé que iba a tener mayor capacidad de poner una neurona en funcionamiento con la del lado, pero creo que solo funciona la de la admiración en este video. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. A ver, si no se anima nadie, yo preguntaría una cosa que, bueno, ya sé que no tiene mucho que ver con el tema central de lo que has comentado hoy, pero bueno, como ha salido así un poco de refilón y es un tema un poco polémico, me animo. Tú has trabajado un poco en el pasado sobre las diferencias en el cerebro del hombre y de la mujer. ¿Quieres decir algo sobre eso? ¿Y en qué medida afecta lo que nos has comentado hoy? Sí, vuelvo a compartir, porque tengo una imagen por ahí. No sé si te voy a dejar ahora, espera un momentito. No, pues no me dejes, que lo hago con las manos. Mira, eso hace bastantes años que sabemos que no tiene nada que ver el trazado del cerebro femenino y del cerebro masculino. Incluso cuando se publicaron ya los datos más definitivos con miles de personas siguiendo las niñas hasta la edad adulta y niños lo mismo hasta la edad adulta y viendo paso a paso cómo iba cambiando, cómo iba cuajando su cerebro, ¿no? En ese artículo se afirmaba en la discusión que se había acabado la ideología de género. Punto. No hay la menor duda. ¿Qué nos ha pasado? Durante muchos años, en vez de trabajar con los cables, que tiene muchísimo menos tiempo, trabajábamos con áreas. Esto se activa, esto se inhibe, con lo cual intentar en un cerebro, ante una actividad concreta, encontrar diferencias de actividad del hombre y la mujer, ¿no? Pues dependía mucho también del público, del conjunto de personas que cogieras para eso, ¿no? Podía haber diferencias de edad también, y esos trabajos eran muy poco, aunque había unas cuantas cosas que siempre salían así, ¿no? El tamaño de esta área es mayor o menor en los hombres que en las mujeres, tal, o se ilumina, se activa más o menos, tal. Habíamos llegado a la idea de que hay estrategias distintas, o sea, todas las capacidades son humanas, todo podemos tenerlo todo, pero unos naturalmente y espontáneamente pues tenemos más capacidad de emotividad o de expresar las emociones, otros pues tienen más capacidad de orientarse en el espacio, que era el ejemplo que siempre se ponía, porque es verdad, en general, y por tanto tratamientos estadísticos de las cosas. Entonces te podías encontrar con trabajos de vez en cuando que no utilizando unos controles muy estrictos negaban eso. ¿Por qué? Porque detrás había mucha ideología y si yo no tengo una persona con rigor científico que me diga, hombre, esto no es presentable, este dato, tanto en un caso como en otro, porque, hombre, si no los coges de la misma edad, si no los coges en el mismo, cuando han empezado la pubertad, que puede haber una diferencia de un año de unos a otros, entre las chicas o entre los chicos, ¿no? Etcétera, con las hormonas sexuales sabemos que afectan mucho al trazado del cerebro, por eso la adolescencia es tan importante, ¿no? Bueno, pues si no has tenido en cuenta esto, sino que simplemente en la edad de la pubertad, oye, que te estás pasando un año y en un año cambian mucho las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Que no hay la menor duda de que en el trazado, a medida que se ha ido pudiendo ver, los cables generales van en el hombre, en los dos hemisferios, es muy asimétrico, cada uno, pues, derecha e izquierda, pues de la frente a la nuca, de la nuca a la frente, tiene los cables en esa dirección. Por tanto, tiene muy bien cableado áreas muy concretas y por tanto puede ser muy especialista y especializarse muchísimo en algo. Bueno,
son facilidades, ¿no? Y la mujer, especialmente en la parte más frontal, tiene los cables completamente de un lado a otro, con una simetría enorme. Entonces, ¿eso qué hace en general? Eso es dependiendo de entrada de los cromosomas X y Y. 2X dan simetría, XY da simetría en casi todo lo que mires, ¿no? Eso es una regla general, porque hay distintos genes, distintos momentos en que se expresan los genes de esos cromosomas sexuales y por tanto influyen además en los otros, etc., ¿no? Los cuerpos son distintos, obviamente, ¿no? Y tienen unas características propias. Bueno, pues, ¿qué es la realidad? Que el hombre es más, tiene más posibilidad de especializarse, yo creo que incluso el gusto por las máquinas y de deshacer, bueno, y la mujer al ir de un sitio a otro, con mucha más amplitud en todo, incluso se ha visto en grandes arquitectas que tienen un sentido de la orientación que, enorme, su estrategia pasa también siempre al lado derecho, ¿no? Bueno, en el lado derecho está la zona muy concreta de la orientación espacial. El lenguaje está habitualmente en el izquierdo en todos, entonces las mujeres ocupamos los dos lados con el lenguaje y nos tapamos la orientación y de ahí cómo conducimos en general, todo eso en general, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido o es una cosa, es un hecho? O sea, lo que no podemos negar, aparte de que los cromosomas XX no son iguales que los XY, es que el cerebro no se desarrolla con independencia de la vida que lleve uno y una, lo que sea, a partir desde el principio, desde su misma gestación, desde comienza el cerebro ya empiezan las diferencias, porque ya están las hormonas funcionando en cuanto que están las gónadas fetales, ¿no? Y van trazándose de forma distinta, además en un hemisferio y en otro, etcétera, que de por sí son distintos, ¿no? Entonces, en general, ¿qué hace? Que la mujer pasa todo por el lado derecho. Lo tenga en la izquierda, se hace un duplicado en la derecha, para todo. Entonces, en la derecha están encima del lóbulo temporal dentro, está el procesamiento de las emociones. Hemos visto las amígdalas, de la memoria emocional, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una guía particular en el sentido emocional, ¿no? Pues esto que siempre, bueno, ya es un chiste, pero es decir, si tú le preguntas a un hombre cómo se va al ayuntamiento, te dirá tantos metros en esa dirección, luego tú estás a la derecha, luego a la izquierda, no sé cuánto. Y una mujer en la misma ciudad, viviendo al mismo tiempo, etcétera, etcétera, te dirá, vete hasta el escaparate del Corte Inglés, donde hay rebaja de bolso, da la vuelta. Bueno, quiero decir, hay una capacidad de concreción, de expresión de las emociones, de que la fuerza que le hace cualquier cosa emocional, que difícilmente haga las cosas en frío. Puede hacerla con malas emociones, pero no en frío. El hombre mucho más racional en el sentido de que utiliza más el lóbulo izquierdo frontal que procesa los sistemas lógicos uno detrás de otro, ¿no? Quiere decir que no tenga emociones, ni muchísimo menos, sino que para pensar, para razonar, no necesita las emociones. Es un defecto. Quiere decir que lo propiamente humano es tener perfectamente unido, y eso el cerebro lo hace de maravilla, lo emocional y lo cognitivo, de tal forma que las cosas cognitivas, la belleza, lo que conoces, te emocione, y que las emociones te estén diciendo que eso vale la pena, que tal. ¿Por qué? Pues porque te desagradan o te agradan, te asquean o te dan, bueno, lo que sea, ¿no? Eso es humano. Esto es propio del hombre y genuinamente humano. Los animales no tienen una capacidad de conocer por las emociones, por ejemplo, ¿no? Un automatismo. Entonces, ¿qué es lo normal? Tenerlo unido. El objetivo de cualquier persona, la plenitud de una persona, es que lo cognitivo lo emocional y lo emocional le dé conocimiento. O sea,
y por tanto funcione con esas dos alas que tiene el pensamiento, que tiene la persona, ¿no? La cabeza y el corazón. Entonces, los hombres tienden más, su sistema es más aislado, puede terminar, el extremo masculino puede ser una autista, y el extremo femenino una histérica, porque las emociones le dicen todo, y puede haber un exceso de emociones. ¿Es mejor o peor? Nada. ¿Es distinto? Sí, es un hecho. ¿Tiene razón de ser? Sí. Son dos formas de enfrentarse con la vida y inicialmente, o sea, la evolución, cuando algo le sale bien, ya no lo toca. Cuando todavía tiene que mejorarlo, empieza a tocarlo. Entonces, ¿qué le salió muy bien? Que al principio, cuando había muy poca gente, eran, pues, hay una sabana enorme, es decir, muchas dificultades de caza, etcétera, etcétera. La mujer, la madre, tendiera mucho más al cuidado de los hijos y del huertito que podían tener alrededor, de lo que tuvieran alrededor de la casa, y el padre pudiera salir a cazar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una mujer embarazada o una mujer con un niño muy pequeño pueda competir, ¿no? En esos sentidos. ¿Es esa una razón solo? No. Es que un niño que no habla, la conexión con la madre se la da la gestación, y la madre tiene una capacidad de conocimiento de lo que le pasa al niño, un niño que no habla, que el padre solo adquirirá después de nacido con bañándolo, ayudándolo, jugando con él, etcétera, con la experiencia. Pero la naturaleza de por sí le da a la mujer la capacidad de conocer lo que necesita y estar como disponible porque entiende las necesidades de la criatura. Sin un cerebro simétrico, que cualquier cosa que va a hacer, que no sé cuánto, no tenga un reflejo en lo emocional y no le influya, no haya una sincronización con el sistema emocional, difícilmente podría entender a un recién nacido que no habla. Y la humanidad es así y sigue siendo así. Ahora podrán, yo qué sé, pues participar más los padres, fenomenal, ¿no? Así ellos también desarrollan un cerebro paternal que les sirve para todo, ¿no? Y les completa muchísimo, ¿no? La madre podrá salir y trabajar, etcétera, etcétera, es decir, bueno, según sea la sociedad, la cultura, ¿no? Pero lo que es esencial es que está así, lo podremos cambiar muchas cosas, ¿sí? Pero lo que no vamos a cambiar es que el cerebro de una mujer sea así y el de un varón sea así. Bueno, no sé, me he enrollado, que es muy fuerte enrollarme. Bueno, vamos a dejarle a Pilar, que quería comentar algo. No sé si Oye, alguien más. sí, yo es una preguntita. Yo estoy estudiando psicología y me encanta todo eso. Y es una pregunta de técnica, porque yo he visto cómo se miden, o sea, me han contado los métodos de cómo se miden las activaciones de las distintas neuronas, pero la medición de cómo se activan los axones, las conexiones entre una neurona y otra, o los haces de fibras, eso es lo que no sé cuál es la metodología concreta que se usa para ver esos dibujos luego tan precisos que nos has enseñado tú. Sí, hay dos técnicas fundamentales, bueno, tres son las fundamentales. Una es la resonancia magnética, que te da un metabolismo de la zona de esa neurona. Una neurona solo no se puede medir. No, claro, es evidente. Hay que pincharla, ¿no? Y esto en el hombre no se hace. Se está haciendo, por ejemplo, en intervenciones, algunos de los datos que he mostrado están hechos así, es en intervenciones de epilepsia, donde hay momentos en que la técnica que aplican los médicos, y creo que lo siguen haciendo, es eliminar precisamente el hipocampo, y bloquearlo, pero vamos, fundamentalmente quitarlo, tienen que abrir el cerebro. Entonces, en esa situación sí que se ha permitido, por supuesto, pidiéndole al paciente permiso, que se le ponga durante la intervención un electrodo y se le pueda pues hacer mover algo, lo que sea, ¿no?
de ahí y se ha pinchado una neurona o un grupito pequeño. Las neuronas están conectadas entre sí en boxes súper pequeños de 3 milímetros, pero que tiene 600.000 neuronas. Pinchas un boxe, con suerte se aciertan, ¿no? Es decir, que una neurona con la que tenemos y con toda el entrerrejado que tienen entre sí no se ha conseguido nunca. Entonces, tú miras el oxígeno que consumen esa zona. Entonces, eso sí que lo puedes hacer con una radiación o con un tinte. Bueno, en definitiva, se ilumina en el cerebro que tú estás viendo, hay una parte que se ilumina o se pone en rojo normalmente. Y luego haces todos los datos para saber la cantidad, ¿no? Como son láminas, vas con... Bien. Sin embargo, para ver un cable, bueno, un asón solo no se puede ver, pero un cable hecho de asones paralelos o un pequeño fibra de un fascículo o que van por un sitio, hay una técnica que es resonancia magnética de difusión. Y esta lo que hace es que mide el agua, las moléculas de agua, que lógicamente cualquier materia tiene metidas moléculas de agua. El agua está en todas partes, ¿no? Entonces, si el asón, ¿no? Tienes un asón, una fibra, ¿no? Por delgada que sea, tiene unas moléculas de agua. Entonces, esta técnica te dice la posición que tienen esas moléculas de agua. Por lo tanto, tú sabes que esa fibra está así, o que está así, o que está así, ¿no? Y entonces ahí lo que mides es el agua. Y en un encefalograma lo que mide son los tiempos. Hay experimentos que necesitas saber qué es primero, qué es después, entonces tienes que hacer en el mismo experimento resonancia y electrodos, o sea, son las técnicas básicas. Ya, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que ya es en la hora. Ah, casi. Pero bueno, María Ángeles no se puede dar sin preguntar, por favor. María Ángeles. Ah, no, te pregunta siempre, ¿verdad? Pregunta siempre María Ángeles. A ver. Bueno, es que a mí me ha parecido interesantísimo, pero no he entendido mucho. O sea, he entendido la explicación. Bueno, en la explicación sí, el hilo sí, ¿no? El hilo sí, pero me parecía fascinante. O sea, es realmente extraordinario, pero me costaba mucho. Es que el cerebro es fascinante. Claro, pero es muy complicado. Es muy complicado. De todas maneras, las enfermedades mentales, porque has dicho la palabra autista, las enfermedades mentales suelen tener poco tratamiento. Esperemos que no siga siendo así, ¿no? Es que... tiene horizontes de que, yo que sé, un síndrome de Asperger, que ahora está muy, muy de moda, y yo desgraciadamente tengo uno en un pariente no muy cercano, pero lo tengo, ¿no? Entonces, son de esas cosas, dices, no le duele nada, no tiene el hígado mal, es algo... Sí, va viendo muchas cosas y lo que pasa es que esto es muy lento pero hay mucha esperanza, ¿eh? Porque, ¿Sí? vamos a ver, cada una de estas cositas que he dicho tienen detrás 100 artículos, que ha supuesto 3 o 4 años de trabajo de un equipo de 10. Es decir, que hay muchísimo trabajo, que es muy fácil decir o ver como decía Pilar, cómo se mide una... ¿no? Cómo se ve esas figuras tan bonitas que luego pintas, que son reales, vamos a decir que corresponde, que no te estás inventando, imaginándote una pinturita, son direcciones, etcétera, ¿no? Es complicado el avance, aunque hay avances continuos, ¿no? Entonces, cada vez más lo que se va viendo es, hay algunas enfermedades mentales, en sentido amplio, ¿no? Que hay predisposición a ellas. Es decir, hay un tipo de formas de genes, no es que le falte un gen, que eso ya es muy, cambia la morfología, etcétera. Bueno, una predisposición genética. Y eso es muy común y puede presentarse en muchos, por ejemplo, en muchos elementos de una familia. ¿Por qué solo aparece
en uno, un Asperger o lo que sea, ¿no? Y no en los demás, ¿no? En otros, cuando tienen la misma genética en ese caso o tienen esa misma predisposición, ¿no? Y es que eso al final, cuando aparece la enfermedad, es porque algo se ha hecho mal de esas tripas del cerebro. Hay algo más flojo, más fuerte, peor conectado o algo. Al final no es que haya áreas y neuronas estropeadas, sería más fácil a lo mejor, ¿no? No, pero sino que hay malos cables, el cableado está mal. ¿Por qué está mal y por qué ha aparecido en esa persona y no en otra? Normalmente porque esa persona con una predisposición ha estado en una situación, cada vez esto se está viendo más, de tensión, de estrés o de un sufrimiento interior, de maltrato, de falta de comprensión, de tal, que él ha bloqueado su cerebro. Y entonces la enfermedad, que no se tendría que manifestar en muchos casos, se manifiesta normalmente, estoy hablando en general, después de una situación de tensión, de preocupación, de estrés, hablando en términos generales, ¿no? Bien, entonces, en estos, la mayoría son así, se están viendo así, ¿no? No cualquiera lo tiene, hay una cierta predisposición, y luego hay factores ambientales. Claro, lo bueno de esto es que con los cables, como los hacemos cada uno, y somos responsables de ese cableado, es decir, que pueden estar deshilachados o pueden estar, lo tengo aquí en mano ahora para enseñaros cómo se ve el cerebro de un adicto a Internet, por ejemplo. Es que se ha roto la proteína de mielina, el cablecito, la funda que rodea ese cable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos viendo es que los cables los cambias con entrenamiento. Esto lo hemos sabido siempre, pero no a esos niveles del cerebro. Si tú quieres bailar clásico, ¿no? Pues no puedes empezar a los 30 años si nunca te has movido, ¿no? Es decir, el sistema motor tiene que echar sus cables, hacer todas sus composiciones y tal, desde que tiene 2 años, si puedes, o 1, ¿no? Es decir, el cerebro es plástico. Está cambiando toda la vida, pero no se cambia solo, lo cambian nuestras acciones, nuestras vivencias, nuestras experiencias, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que unos cables, en ese caso de esa enfermedad mental, se han estropeado por falta de maltrato, por falta de cuidado en los primeros años de la infancia y en la adolescencia y tal, tú puedes recuperarlos. ¿Cómo? Pues según lo que sea, ¿no? Sí. Pero siempre puedes entrenar en ese sentido. Si lo que ha faltado de afecto, le puedes poner en una situación en que tenga todos esos recuerdos, malos recuerdos que le tienen bloqueada la memoria y que hacen que sea, no sé cómo, ¿no? Que tenga una enfermedad mental o un trastorno de algún tipo. Tú puedes que lo vayas soltando en un ambiente distinto, distendido, afectuoso, etcétera. Antes me parece que he dicho que los recuerdos hay que recordar. De cada vez que los recordamos los podemos cambiar y volverlos a guardar. De hecho, me llama mucho la atención, ¿eh? Sí. Es la memoria histórica, pero en sentido personal. O sea, la escribimos como nos da la gana. La escribimos cada una, es la autobiográfica. Es impresionante. Qué barbaridad. De ahí. Y la podemos cambiar. O sea, muchas veces hay cosas que no queremos, que no querríamos. Al contrario, de las que quedamos muy bien y hemos hecho no sé cuánto. Y empezamos a contarlo una vez y otra vez y otra vez y al final ¿te lo dices, crees? pero esto era así, ¿no? Lo estoy guardando, me estoy ilusionando, me estoy emocionando, ¿no? Y bueno, ya me he subido a no sé dónde, ¿no? De un tirón al Mont Blanc. La memoria es así, pero también lo es, afortunadamente, para los malos recuerdos, que es de las enfermedades mentales actuales la peor, la que más daño porque es más general. Los niños ahora por el abandono,
por maltrato físico, por padres separados, por familias desestructuradas, por violencia, por todo lo que han pasado, hay un porcentaje tal de niños absolutamente violentos, capacidad de asesinar, lo estamos viendo, o sea, de una violencia extrema, etcétera, ¿no? De ahí. Bueno, pues muchas experiencias con ellos, vamos a ver qué es lo que bloquea aquí, qué es lo que ha pasado, ¿no? Tienen que ser conscientes, posiblemente son víctimas, han sido víctimas, ¿no? Bueno, pues toda esa labor de que recuerde las cosas en un ambiente distinto, donde le puedas hacer comprender, incluso perdonar al agresor, o sea, decir, cuando ya, pero una vez reconocido que es la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, esto está sirviendo, ese tipo de terapias, tú que eres pilar de psicología, sabrán bien que ese tipo de cosas es lo que se lleva, o sea, completamente, ¿no? Y luego, una cosa muy interesante que se ha descubierto, bueno, desgraciadamente, la anorexia ha crecido, y ya no solamente una cosa de niñas, ¿no? De adolescentes, ¿no? Pues la anorexia tiene unos cables, que conocemos perfectamente, mal trazados, porque han llegado a hacer, bueno, son personas suelen ser inteligentes, que no son bien consideradas, que piensan que les exigen a lo mejor alrededor más de lo que puede dar, o sea, bueno, y entonces empiezan un sistema que tiene una base genética, no todas pueden caer en la anorexia y es fácil que caigan, ¿no? Y empiezan a tener como adicción sentir hambre, o sea, es decir, que la misma inanición les produce la adicción. Entonces, bueno, se ha visto que tienen totalmente trastocado el sistema de percepción del propio cuerpo. O sea, objetivamente se ven gordas, ¿no? Aunque estén esqueléticas, ¿no? Y pueden entender que están enfermas, que le dices la verdad, pero es que se miran, se ven, ¿no? Y se sienten, ¿no? Así, bueno, pues han empezado a hacer tratamientos de entrenamiento, de ver dónde está el complejo, dónde está el problema, etcétera, etcétera, y luego tratamientos de ir quitando ese placer en la inanición que les llega a alguna a morir, ¿no? Y esto da mucho, es decir, que ese tipo de entrenamientos que consiste en, como siempre, entrenar, es decir, conseguir hábitos, virtudes, y estos que salen propaganda en tantos sitios que lo que hacen es que te pones unos electrodos y ya vas a tener, si te va a quitar la ansiedad, vas a estar tranquila y vas a tener, no señor, si te pones unos electrodos vas a calentar el cerebro, te va a hacer un precalentamiento. O tú pones esfuerzo, ¿no? Y pones tus músculos y pones tu cerebro y te dominas y llegas a adquirir esos hábitos, virtudes, ¿no? Una Nai de la China, en cuanto desconecta, está fría, ¿no? Y se acaba la capacidad de atención y tal, ¿no? De ahí suele haber muchos engaños, ¿no? Bueno, pues este tipo de precalentamiento con electrodos para que luego hagan un entrenamiento en cosas, en que coman, etcétera, o lo que tengan que hacer, posiblemente va a ser un sistema de tratamiento de muchas enfermedades mentales que son cables mal trazados. Oye, y para recuperarlo, entrenarlo. ¿Sí? Hay una cosa que, claro, hoy no puede ser porque no has visto la película, pero hay un tema que me encantaría conocer tu opinión. Hay una película que es un peliculón que no se ha estrenado en cines ni se va a estrenar en cines, solo está en Filmin, que es Entre la razón y la locura. Y entonces el drama humano que hay es que, y además es histórico, la película está con base histórica, pero eso es igual porque es una historia humana. Entonces, Sí. hay un problema ético, es decir, el loco ha hecho un daño del que en momentos de lucidez se siente culpable y responsable. Entonces, hay un problema ético en que él no quiere ser perdonado porque entonces no podría redimirse. Es curiosísimo.
Pero es razonable, es decir, él ha matado. Entonces dice, una vida por una vida. Si yo no doy toda mi vida, pero dar la vida no es dar la muerte, es dar la vida. Si yo no doy la vida, no reparo en parte el daño que he hecho. Si me perdonan, no me dejan reparar. Es un problema ético que el hombre, claro, desde su insania a ratos y salud mental en otro, ¿no? Y en la película, eso yo no lo puedo decir, hacer spoiler, la solución final es preciosa, pero te la recomiendo, es Vale. muy buena. No es un melodrama. Sí, me encanta el cine, además. Sí. Vamos a ir terminando ya. En una sesión anterior, ya. Si os parece. Vale, bueno, yo no sé si él, veré la película y te comentaré, yo no sé si él se quiere perdonar a sí mismo, porque querer ser perdonado sí quiere todo el mundo, ¿no? Desearía ser perdonado. Bueno, habría que... Pero ahí no, porque tienes que redimir, ¿no? Pero es como si pudiera hacer algo que redime, claro, es por eso parte que de... pues, Es una autorredención, ¿no? Es que no te puedo dar más detalles porque te haría spoiler. Vale. Eso es. Bueno, Sí, vale, muy bien. Pues ya la veré. Vamos a tener que terminar ya porque Sí, ya llevamos sí, una horita. Oye, Emilio, tú me has provocado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos y ya seguiremos seguramente casi después del verano, pero ya os aviso. Muy bien. Muchas gracias a Natalia y a todos. Que paséis buenos meses. Adiós. Gracias.